Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Johnny Altinger, que también suele ser más conocido con el nombre del agresor, el de Mark Twitchell. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Acá les dejo mi Twitch. Y sin nada más que decir, entonces, comencemos. La historia comienza con John Brian Altinger, nacido el 28 de abril de 1970 en Alberta, Canadá. Johnny para los amigos, Brian Altinger, era hijo de Aribert y Elfriede Altinger. Además tenía un hermano llamado Gary. Johnny junto con su familia vivió siempre en la ciudad de Edmonton. Si bien no se tiene mucha información sobre su vida, ya que la mayor parte de la atención del caso se la llevó su asesino, sus familiares siempre lo describieron como una persona amable y caritativa. Quizá una de las características que más resaltaba era su gran pasión por la tecnología. Desde pequeño siempre se interesó por consolas de videojuegos, luego, más de adulto, por las computadoras, celulares y ese tipo de cosas. Otro de sus gustos personales eran las motocicletas. Tenía dos motos, una Honda y una Yamaha, y solía hacer viajes de cientos de kilómetros con estas. Para el momento de los hechos, Johnny trabajaba en una empresa petrolera, haciendo control de calidad por las noches. Se podría decir que las cosas andaban relativamente bien en su vida. En lo que respecta a sus relaciones amorosas, Johnny había tenido varias parejas a lo largo de su vida, pero por distintas razones ninguna prosperó, así que para 2008 tenía 38 años y era soltero. Para aquel momento también su padre ya había muerto hacía unos años y su madre vivía en otro lugar junto a su nueva pareja, además de trabajar en bienes raíces. Semanas previas a los hechos, Johnny encontró una mujer en una página de citas llamada Plenty of Fish, que hace referencia a la frase muchos peces en el mar. Esa frase de cuando a alguien lo deja la pareja. Johnny estuvo intercambiando mensajes con esta mujer durante varias semanas. Ella se llamaba Jen, al menos según lo que le había dicho. Jen también le dijo que tenía 35 años, y obviamente estaba soltera. Un tiempo después de conocer a esta mujer, Johnny decide irse. Se fue lejos de la ciudad y mandó mensajes a todos sus contactos, incluido su jefe, para informar que no volvería jamás. Pero, ¿por qué? Johnny comenzó a decirle a sus amigos a través de emails que había encontrado al amor de su vida, o por lo menos a alguien genial, y esa persona era Jen. Resulta que habían salido juntos, ella era rica, y había decidido que quería compartir su fortuna con él, así que le informó a todos que estaría 2 meses de vacaciones, desde el 10 de octubre hasta el 10 de diciembre, en la casa de verano de Jen en Costa Rica. Uno de los emails que mandó fue el siguiente. Hola, conocí a una mujer extraordinaria llamada Jen que se ofreció llevarme a unas vacaciones tropicales largas y agradables. Nos quedaremos en su casa de invierno en Costa Rica. Pronto les daré mi número de teléfono. No estaré de vuelta en la ciudad hasta el 10 de diciembre, pero estaré revisando mi correo periódicamente. Nos vemos en las vacaciones, Johnny. Los amigos de Johnny recibieron dicho mail 3 días después de su cita con la chica de Plenty of Fish. Era increíblemente extraño que después de no comunicarse por días, el primer mail de este hombre hacia sus amigos fuese uno diciendo que se iba en un inesperado viaje a Costa Rica. En realidad sus amigos sabían que él solía ser un poco impulsivo, pero uno de ellos, uno de los más cercanos, Dale Smith, estaba preocupado. Intentó llamarlo y no contestaba, así que fue hasta su casa y ahí encontró que primero el auto de Johnny no estaba. Pero un detalle importante era que las 2 motos de Johnny, las que quería mucho, con las cuales viajaba, no se encontraban cubiertas como haría si se fuera de vacaciones. Johnny, aparte, era el tipo de persona que realmente protegía sus pertenencias, especialmente sus vehículos, entonces el hecho de que no estuvieran protegidos era bastante extraño. Si se iba a ir durante unos 2 meses, dejar sus motos al descubierto y además que su auto no estuviera ahí, no era algo que él haría.
Se dio cuenta entonces el amigo de Johnny que algo andaba mal e intentó comunicarse con la policía, pero claro, ya lo vimos antes, si sos un adulto cualquiera la policía no te busca así porque sí. En este caso se suele decir que está en todas sus capacidades para irse sin avisarle a nadie, aunque lo ideal sería que fueran a comprobar que esté bien y que en todo caso si no quiere hablar con nadie, se lo diga a la policía la misma persona desaparecida. Nada de eso se hizo, más bien le dijeron al amigo de Johnny que esperara, que simplemente esperara un rato, que ya volvería, que se había ido a alguna parte con su novia y listo. Entonces digamos que no les importó mucho lo que Dale intentaba decirles. Fue recién al siguiente viernes, una semana completa después, que la policía finalmente dejó hacer la denuncia por la desaparición. Se comenzó entonces a buscar a Johnny, pero no se dio con él, su cuerpo o alguna pertenencia. Sus amigos dijeron todo lo que sabían a los investigadores a cargo. La situación definitivamente era rara, así que les dieron detalles acerca de la supuesta cita. Además, la policía se dirigió a la vivienda de Johnny, donde encontraron pertenencias importantes como documentos, es decir que esta idea de irse de viaje de manera inesperada no podía ser. Como extra, se llevaron la computadora de escritorio de Johnny para revisarla más tarde. Obviamente esta computadora se revisó y en el disco duro se pudo hallar una lista de nombres con sus respectivos números de teléfono. Para simplificar el caso decidieron directamente llamar a todos los teléfonos. Quizá el desaparecido se encontraba en la casa de alguna de esas personas y ese sería el final del caso. Evidentemente no lo fue, si no, no estaríamos acá. A través de algunas llamadas obtuvieron un detalle que podía ser importante. Resulta que Johnny había comprado una casa hacía un tiempo y la había vendido en un momento en el que el mercado le favoreció bastante. Así que podríamos decir que tenía plata, lo cual sería una razón para secuestrarlo o intentar robarle. Mientras se reunía más información de parte de conocidos de Johnny, se hicieron las búsquedas en aeropuertos y llamadas a las aerolíneas. Lamentablemente, el aeropuerto manejaba un sistema bastante malo en el que no podían simplemente llamar, decir el nombre de Johnny y buscar si se subió a algún vuelo. Más bien debían comunicarse con cada una de las aerolíneas disponibles para el lugar. No solo eso, sino que además la búsqueda había empezado un fin de semana, por lo que estaban limitados en cuanto a la gente que trabajaba para las aerolíneas. Se debió dejar todo para la semana entrante, incluido comunicarse con el aeropuerto en Costa Rica para ver si Johnny había estado ahí. Finalmente, y por otro lado, llamaron a todos los números de la computadora sin obtener datos importantes o que facilitasen el caso. Y la gran pregunta que quedaba era entonces, ¿dónde estaba la casa de esta mujer con la que Johnny se había ido? Mientras el equipo forense se reunía para revisar el departamento de este hombre, uno de los detectives del caso se entera de que Johnny había enviado la dirección a la que iría esa noche, en la cual desapareció, a uno de sus amigos. Estaba en su mail y la policía de hecho ya había ido a verificar, pero no era una casa. La dirección específica iba hacia una especie de callejón con un garage. La casa estaba aparte y el dueño alquilaba el garage. Se preguntarán, claro, qué había dentro del lugar, y la respuesta es a simple vista no mucho. Lo que sí fue importante es que el dueño del garage les dio el nombre de aquel que le había estado alquilando ese lugar, y el hombre era Mark Andrew Twitchell. Cuando fue contactado por la policía, Mark aceptó mostrar el garage y les dijo que estaba siendo usado en aquel momento como set para una película que él estaba produciendo. También le dijo a la policía que las otras dos personas que tenían llaves al lugar eran sus amigos Mike Young y Jay Howatson. Así que, ¿quién era Mark Twitchell? Mark Andrew Twitchell nació el 4 de julio de 1979 en Alberta, Canadá, más específicamente en la ciudad de Edmonton. No se sabe mucho acerca de su vida temprana, de hecho es casi imposible sacar información acerca de sus padres o familia de internet. Lo que se sabe es que proviene de una familia de clase alta y durante su vida Twitchell vivió en varios países. Durante su infancia y principios de la adolescencia, vivió mayormente en Medio Oriente. Luego, a principios de los 90, regresó con su familia a Canadá. Twitchell volvió a Canadá a perseguir una de sus grandes pasiones, que era el cine. Así que comenzó a estudiar en el Northern Alberta Institute of Technology, donde se graduó en la especialización de artes de la radio y la televisión. Además, estuvo casado un par de años y viviendo en Estados Unidos. Twitchell era un gran fanático del cine, sobre todo de la saga de películas de Star Wars. De hecho, una de las cosas de más relevancia que ha hecho es una película, que sería en realidad un fan-made. ¿Y qué quiere decir esto? Es ese tipo de películas que hace la gente partiendo de
otro contenido original, en este caso Star Wars. Es decir, no tiene ningún tipo de licencia de Star Wars, no tiene ninguna relación real con el contenido original, solamente utiliza los personajes y crean su propia historia. En este caso, él decidió hacer una precuela del episodio 4 de Star Wars llamada Star Wars Secrets of the Rebellion, o La Guerra de las Galaxias, Secretos de la Rebelión. Esta producción llegó a contar con un cameo de Jeremy Bulloch, quien en la saga original interpreta a Boba Fett. Más allá de su carrera como cineasta, todos los que conocían a Twitchell lo describían como una persona rara. No necesariamente como una mala persona, pero sí marcaban que tenía comportamientos poco habituales, sobre todo cuando se relacionaba con otras personas. Volviendo al caso entonces, durante el fin de semana, Twitchell ya había sido entrevistado por otros agentes, y todo eso estaba grabado. Así que no era muy difícil contactarse entre diferentes investigadores para entender un poco más de la actitud de este hombre. Es durante entonces la primera entrevista que él dice no conocer a un tal Johnny, no haberlo visto nunca, y también habló de lo que estaban haciendo en ese garage. Le comunicó a los oficiales lo que hacía en ese garage, el fanmade de Star Wars, pero también que el último video que habían grabado era un thriller con algunas escenas violentas que había dejado sangre falsa por todos lados. Durante toda la entrevista se mostró muy cooperativo, de hecho el agente que la realizó se quedó con una buena impresión de él, escribiéndolo en su reporte. El 19 de octubre llegaron a la casa de Johnny Altinger con el propósito de revisarla a fondo. Dentro del lugar se encontraba en un estado bastante normal. Un casco se veía en la mesa de la cocina junto a una botella de Hard Lemonade y algunos cuantos platos todavía sucios. Lo único que realmente se pudo hacer en la casa fue tomar algunas pertenencias para tener el ADN de Johnny disponible durante la investigación. Así que se llevaron al laboratorio 3 pares de ropa interior, una gorra, una rasuradora eléctrica, un desodorante en barra y una bata. Aparte de eso, la verdad es que no había nada que indicara que un crimen había ocurrido en el lugar. No había entrada forzada ni tampoco manchas de sangre por ningún lado. Una de las cosas que Twitchell mencionó a uno de los detectives es que alguien había entrado a su auto 11 días atrás y había robado 2 recibos de garage, un cheque, 2 lentes de sol y un poco de cambio. Dijo también que el 12 de octubre, 4 días después de este incidente, la puerta de su casa estaba abierta, sin llave. Cosa que era rara porque él siempre la cerraba y su esposa se aseguraba todas las noches de que quedara trabada. Según él, de hecho, su esposa tenía un trastorno compulsivo que no la dejaba irse a la cama sin revisar ese tipo de cosas. Después dijo que el 15 de octubre estaba con el auto yendo a comprar algunos artículos de limpieza para el garage cuando paró en una estación de servicio. En dicho lugar, un hombre se le acercó a la ventanilla del pasajero y Twitchell bajó la ventana para poder escucharlo. Él mencionó que el hombre le dijo que había conocido a una chica y que esta chica era millonaria, que lo llevaría de vacaciones por 3 meses y que entonces debía deshacerse de su auto porque después de estas vacaciones ella le compraría uno nuevo. Es así que el hombre misterioso le pregunta a Twitchell si quería comprarle el auto. Twitchell dijo entonces al detective que miró al hombre y contestó que no tenía suficiente dinero como para hacer esa compra en el momento. Este era un auto de unos $5,000 a $10,000, entonces realmente él no tenía nada de efectivo encima como para hacer esa compra. A lo que el misterioso hombre le contestó que tomaría lo que tuviera en la billetera, lo que serían unos $40. $40 pagó supuestamente por este auto. Twitchell entonces siguió la historia diciendo que el hombre acercó su auto hasta el garage una vez que se lo compró, pero también dijo que le preocupaba todo el tema de seguro y el papeleo. Más allá de eso, solo sabía que había dado $40 y que tenía un auto nuevo de la nada. Además, pudo obtener el nombre del hombre misterioso. Él se llamaba Mark, eso es lo que le había dicho, al menos. Lo cual obviamente no coincide con el nombre de la víctima de este caso. Para terminar con la historia, le dio una descripción bien detallada de cómo se veía este hombre. Twitchell también le pidió a un amigo que moviera el auto del garage al estacionamiento en la casa de sus padres. Dijo que se lo pidió a un amigo porque él no sabía manejar manual y su amigo sí. Lo que no quedaba claro era por qué quería mover el auto a la casa de sus padres. Bueno, como vieron, increíble historia hasta el momento, ya que el hecho de que Twitchell hubiese traído una pista tan grande al caso era muy extraño. Una cosa era la pista al garage que él usaba, pero el hecho de que el mismísimo desapareció, se lo hubiese cruzado misteriosamente, hablado con él y después le hubiese vendido su auto ya es otro nivel. Casi al instante después de escuchar esta historia, los detectives supieron que él era el culpable de la desaparición, o que al menos estaba implicado.
muy implicado. Entonces, el detective que le estaba preguntando sobre el caso le dijo que si quería cooperar con la investigación, podría ir con él hasta el cuartel y ahí hablar un poco más, un poco mejor y hacer toda una descripción completa, escribir lo que había visto. Twitchell aceptó esto y casi se van ambos en el auto del detective, cuando a este se le ocurrió decir que sería mejor que cada uno fuese en su propio vehículo. Esto fue de hecho algo muy importante para el caso, ya que ahora la policía tenía directamente ahí en la puerta del cuartel el auto del asesino. Una vez en la estación, Twitchell dio una declaración escrita que tomó 2 horas en hacer, y en esta dio incluso nueva información, más de la que había dado ese mismo día al detective. Lo importante es que mencionó que el 8 de octubre, cuando alguien se había metido a su auto, el candado del garage estaba roto y dentro del lugar se veía que una persona había utilizado su cinta adhesiva, bolsas de basura y toallas de papel, y que también parecía que algo había sido quemado en un tambor de aceite dentro del garage. De vuelta, este hombre es demasiado específico en su historia. Además, durante su declaración, básicamente dejaba la teoría de que el mismo hombre que le vendió el auto era el que se había metido o que estaba haciendo algo. Incluso que tal vez podría haber estado involucrado en alguna cosa extraña que llevó a otras personas hasta el garage. Es decir, él estaba implicando su propia teoría en su discurso, lo cual es una táctica para intentar desviar la investigación, cosa que los detectives, por cierto, se dan cuenta porque te enseñan eso y obviamente no funciona. Para ese momento, Twitchell decidió cambiar un detalle sobre la vez en que conoció a la víctima, diciendo que mientras manejaba debía atender una llamada y por eso decidió parar a un costado de la ruta. Quizás se había dado cuenta de que en ese lugar en el que supuestamente se habían visto, no había ninguna estación de servicio, así que decidió eliminarla de su historia. También se logró ubicar a Joss, uno de los amigos de Twitchell, que había conocido a través del cine y su fanatismo por Star Wars. Joss logró describir las escenas que estaba grabando y dijo que en una esquina del garage había un tambor de aceite que, si bien no se había usado, era evidente que sería como el asesino se desharía de su víctima en la película que estaban grabando. Volviendo entonces a la historia del teléfono, Twitchell tenía 2 celulares. Con uno de ellos había atendido en ese momento la llamada de un productor de Los Ángeles que estaba ayudando a Twitchell a obtener sponsors para su película. Él obtenía dinero de eso, de los sponsors de las películas, y vendiendo los props de las filmaciones por las películas fan-made de Star Wars. Los agentes le hicieron decir la historia completa otra vez y también contarla al revés, y siguieron surgiendo algunos cuantos detalles nuevos. En realidad, esta historia, al menos la base de ella, ya había cambiado varias veces, especialmente la parte del auto. Twitchell era tan detallista con sus historias que cuando contó lo de la estación de servicio, dio demasiados detalles. Dijo mucho. Él había explicado en un principio que había parado en esa estación de servicio para poder cargar algo de combustible en un bidón para emergencias y para la cortadora de pasto que se compraría algún día. Describió además que el tambor de aceite que estaba en el garage lo había comprado online. Dijo que el 10 de octubre, el día que desapareció Johnny, Twitchell había vuelto a visitar su garage y a eso de las 3 p.m. hasta las 5:30 p.m. estuvo ahí limpiando el set e hizo también comentarios en su declaración acerca de la combinación que utilizó para hacer la sangre falsa, ya que según él podría atraer bichos. Le parecía una cuestión importante. Todo este discurso que Twitchell intentaba dar estaba haciendo que nadie le creyera. Y se volvió aún peor cuando una pareja que vivía en una de las casas cerca del garage fue entrevistada por la policía. Esta pareja contó que habían visto el auto de Johnny, el Mazda, el 14 de octubre ya en el garage. Pero recuerden, Twitchell había dicho que toda la secuencia de la estación de servicio y venta del auto había sido el día 15. ¿Por qué estaría ahí entonces? Johnny desapareció, por cierto, el 10 de octubre. Encima de esto, lo que decía la pareja era creíble, ya que ellos sabían que habían pasado por ahí el 14, porque era día de elecciones y se encontraban caminando de vuelta a su casa. No solo eso, Joss también había dicho algunas cosas interesantes. Confirmó a la policía que, en efecto, él ayudó a mover el auto, a sacarle la patente y también a limpiarlo un poco antes de ponerlo en el otro garage. Eso ocurrió el día 17 de octubre. Además, Twitchell le había dicho a Joss que estaba interesado en comprar un arma. Hartos, los detectives pensaron en que solo tenían una oportunidad para sacarle la confesión a Twitchell, y esa era mientras todavía estaban en el cuartel. Uno de ellos estuvo horas intentando una buena frase, una combinación para lograr molestarlo y que dijera lo que había hecho. El detective hizo una tarea intensa, un intento de sesión psicológica para ver si Twitchell decía algo acerca de su vida. Y
Y en un momento pensó que lo tenía, pensó que se estaba abriendo para contarle lo mal que lo pasaba. Así que la gente comenzó a decirle que en ese lugar, en el cuartel, podía contar la verdad, que podía liberarse de la carga que tenía. Todos estos intentos de empatizar con él para que hable. Y de hecho, Twitchell le siguió el juego un rato, pero terminó pidiendo un abogado, por lo cual la conversación terminó ahí. Lo habían perdido, la confesión no fue posible. Una vez que salieron de la estación, el detective decidió informarle que se llevaría su auto. A lo que Twitchell, nervioso ya, intentó detener el proceso, diciéndole que si había dejado algo adentro, que necesitaba verlo, pero el detective no lo dejó. Y Twitchell se fue molesto del lugar. Cabe decir que lo que se dejó en el auto fue absolutamente toda la evidencia necesaria para capturarlo más tarde. No era una cosa, el auto directamente era una pieza clave para el caso. El detective sabía que algo iba a encontrar en el auto, así que lo manejó hasta un lugar seguro para que el equipo forense se encargara más tarde. Inmediatamente volvió a la estación y tomó a su compañero, ya eran para entonces las 6 de la mañana más o menos, para cuando terminó el interrogatorio, y decidieron ir rápido a la casa de Twitchell, ya que no querían dejar que llegara antes y se deshiciera de pruebas que todavía tuviera. Llegaron, los atendió la esposa de Twitchell, algo preocupada. Le dijeron que se podía quedar mientras revisaban la casa, pero que debían hacerlo, a lo que ella agarró sus cosas junto a su bebé para irse a la casa de su madre. Jamás regresaría a ese lugar. A partir de ese momento, la próxima visita a esta casa sería del equipo forense. La película que Twitchell estaba produciendo era un thriller inspirado en Dexter, el show y libros acerca de un asesino. El film se titulaba House of Cards y Twitchell no paraba de hablar de Dexter, le encantaba el show. Para aquellos que quizá nunca lo hayan visto o sepan siquiera de él, Dexter es un programa de televisión que se centra en una especie de forense experto en sangre que ayuda a la policía, pero que en secreto es un psicópata que mata criminales lentamente. Entonces, Twitchell quería ser como él. Pero esta película que estaban haciendo era más que solo una expresión de cuánto le gustaba a Dexter. Verán, Twitchell le cambió algunas cosas. En primer lugar, el protagonista era un policía asesino, que en su vida privada buscaba matar a esposos que engañaran a sus parejas, y la forma en que hacía esto era hablándoles a través de un sitio de citas en internet, haciéndose pasar por mujeres con perfiles falsos. Cuando llegaba el hombre en cuestión a la cita, era apuntado con un arma por un hombre con una máscara. Finalmente lo dormía con un taser y lo llevaba para torturarlo. Lo interesante es que se pone cada vez más y más exacto. El thriller hacía que el policía se saliera con la suya pretendiendo que la víctima seguía viva. ¿Y cómo hacía esto? Tomaba sus cosas y le enviaba mensajes a los amigos y familiares de la víctima, pretendiendo ser ella de forma que pensaran que se había ido por voluntad propia y que no volvería. También tomaba sus claves bancarias, claves de redes sociales, de internet en general, cualquier cosa que tuvieran, y después les robaba dinero. El guión de la película termina de la siguiente manera. El protagonista se prepara para ir al gimnasio y su esposa le pregunta, antes de que salga, si la escritura estaba yendo bien, porque estaba escribiendo algo. A lo que el protagonista responde: muy bien, corazón. Es verdad cuando dicen que la mejor manera de triunfar es escribir de lo que sabes. Es más que evidente en este punto que Twitchell intentaba verse reflejado en aquel personaje. Quería saber qué se sentía matar, tal vez. Como pieza final dentro de todo esto, el auto de Twitchell fue revisado por el equipo forense. Esto sucede un día y medio después de ser estacionado por el detective. El equipo forense comenzó con lo típico: examinaron el auto por fuera, le tomaron fotos y videos, seguido de algunas notas sobre el estado del vehículo. Cuando por fin miraron dentro, había varias cosas normales. Una mochila grande, algunos tickets, cinta. La verdad es que esa no fue la parte que le llamó la atención, sino lo que encontraron a continuación. Primero que nada, la llave del Mazda rojo perteneciente a Johnny. Y muchos post-it. O sea, estas notitas de colores que se pegan, bueno, él las tenía por todas partes. Resulta ser que Twitchell tenía una pésima memoria. Al menos eso es lo que parece, basándonos en que dejó cosas muy importantes para la investigación dentro de ese auto en las notitas. Les dejo algunos ejemplos de las notas. Enviar teléfono mientras sigue encendido. Destruir los contenidos de la billetera. Usar el Wi-Fi general de la computadora portátil para el correo electrónico. En otra, enviar ítems de eBay, bragueta, casco. En otra, limpiar la habitación de matar, cogerse a Tracy. En realidad la traducción es un poco más fuerte en esa última parte, pero básicamente esa es la idea. Igual, y por si no recuerdan el nombre de la esposa de Mark Twitchell,
Ese nombre, Tracy, no era el de su esposa. Pero la verdad es que si en algún momento les pareció que este hombre era inteligente, acá esa manera de pensar se acaba, porque ¿quién escribiría todo lo que va a hacer con respecto a matar a alguien y deshacerse de sus cosas? En la parte de la billetera, por ejemplo, no era necesario escribir destruir los contenidos de la billetera, con decir tirar estaba bien, ya era indefendible su situación. Pero no era todo. El auto en sí era un libro abierto acerca de la historia de este asesino. Dentro se encontraba una de las novelas de Dexter, además de un recibo por la compra de una máscara de hockey. ¿Por qué conservó ese recibo? Como una especie de trofeo o recuerdo de lo que iba a hacer, porque justamente él terminó usando esa máscara, era parte de todo el plan. Al levantar una mochila del suelo, la forense se encontró en el asiento del pasajero un cuchillo metido dentro. Este cuchillo era un arma usualmente utilizada por marines. ¿Qué hacía tal cosa en el auto de un hombre inocente? Y por supuesto, para peor, estaba llena de manchas de sangre seca. Las manchas fueron marcadas con un marcador blanco y luego de esto se las cubrió con un químico que casi al instante hizo una reacción indicando que esta era sangre real. De hecho, el bolso grande que se había encontrado primero en el auto también tenía manchas de sangre en algunas zonas. Y dentro de la mochila que se encontró al frente en el asiento del conductor, había una notebook marca Toshiba cubierta con stickers de Spider-Man. También había manchas de sangre en su teclado. Y esta notebook, de hecho, es lo más importante de todo este caso. En total entonces había 2 cuchillos, una notebook, un bolso grande manchados de sangre. Todo esto era evidencia muy útil para el caso. Además, en las notitas post-it también había un mapa desde St. Albert a una dirección en Wetaskiwin, una ciudad a 1 hora de Edmonton. Así es que un equipo de detectives se dirigió a este lugar que indicaba el post-it. La dirección los condujo a un parque de trailers, al tráiler específicamente de Tracy Higgins. El nombre llamó la atención de los detectives inmediatamente porque era el mismo de la notita encontrada en el auto de Twitchell. Los detectives lograron que Tracy los dejara pasar y le preguntaron algunas cosas. Entre ellas, si conocía a Twitchell. Ella dijo que sí, pero que habían salido algunas veces y se conocían de la secundaria. Mencionó que era todo platónico porque él tenía esposa y ella estaba pasando por un divorcio. Cuando le mostraron la notita que indicaba como uno de los planes de Twitchell era tener sexo con ella, Tracy no sabía qué decir porque no eran más que amigos. O eso es lo que ella pensaba al menos. También le dijo a los detectives que debió haber conseguido la dirección de su casa de Facebook porque ella nunca se la había mencionado a Twitchell, siempre se encontraban afuera de la casa en algún lugar como el cine. Y aunque todo esto parecía algo bastante peligroso, Tracy les aseguró que estaría bien y que no necesitaba ayuda. Los detectives se fueron con la sensación de que corría algo de peligro si es que decía la verdad. Entonces, después de esto, después de ver a Tracy, ellos vuelven a Edmonton, pero se dirigen directamente al cine al que Twitchell había ido el día en que Johnny murió, o cuando suponían que había muerto. Con las cámaras de seguridad del lugar y un ticket de las entradas de cine encontradas en su auto, pudieron ubicarlo en el metraje a las 5:15 p.m. del viernes 10 de octubre, cuando la película terminó. En las cámaras se podía ver a Twitchell y a Tracy juntos. Todo esto fue 2 horas antes de la hora en la que supuestamente Johnny murió. Y digo supuestamente porque debido a que no habían encontrado un cuerpo, se estaban guiando de la línea de eventos, de los testimonios y de la hora de la cita que Johnny tenía. Más de 30 horas pasaron desde que vieron a Twitchell por última vez mientras investigaban todas estas cosas. Entonces, uno de los detectives decidió ir a la casa de los padres de Twitchell para ver si estaba ahí. Los padres le dijeron que sabían dónde se encontraba, pero que no le iban a decir. Después de intentar convencerlos, tuvo que irse, pero les advirtió que Twitchell estaba muy involucrado en todo este caso. Y, pequeño spoiler, él sí estaba en la casa de los padres. El siguiente paso fue ir directamente a la casa de Twitchell y hacer el examen del lugar, que serían la toma de fotos, videos, muestras que se encuentran en la casa, dispositivos y objetos útiles para la investigación. Dentro de la casa, más que nada en el sótano, había una buena cantidad de libros y DVDs combinados entre Twitchell y su esposa. La colección de Twitchell iba desde artículos diversos de Star Wars a novelas sobre asesinos seriales. Realmente tenía una fascinación por ambos temas. Una de las cosas curiosas fue una máscara de hockey, que es la que se mostraba que había comprado online por el ticket encontrado en su auto. Era esta máscara de acá. Al examinar más de cerca la máscara se podían ver 2 pequeñas manchas de sangre en el puente de la nariz. Se descubrieron también unos jeans con una mancha de sangre por debajo de la rodilla y también en los bolsillos, como si la persona que los estaba usando se hubiese limpiado las manos en los costados del pantalón. Y después de hacer esto se hizo el examen de la notebook de Twitchell, encontrada en su auto. Esto fue
Razón más que suficiente para llevarlo detenido, fue la prueba que les faltaba. Dentro de esta computadora lograron recuperar un archivo que había sido borrado llamado SK Confession, que probablemente se refería a Serial Killer Confession o la confesión de un asesino serial, donde contaba detalladamente sus planes para asesinar a una persona. De hecho, contaba un asesinato y un intento de asesinato. Tengo el documento ahora mismo en mi computadora y tiene 42 páginas. O sea, no estoy exagerando cuando les digo que este hombre se hizo una novela entera con lo que le había hecho a Johnny y lo que le había hecho o intentado hacer a otro hombre desconocido, aparte de contar en este mismo texto un poco acerca de su vida, un poco acerca de cómo pensaba. Entonces, voy a pasar a leerles algunas partes. Abajo en la barrita de tiempo del video van a poder ver el video dividido en partes. Así que si quieren saltearse esto, que es bastante largo, pueden hacerlo así. Es decir, pueden apretar ahí abajo, van a ver que está dividido en segmentos. Vayan al siguiente segmento, porque realmente es bastante largo, pero también muy importante porque nos muestra lo que él pensaba tal cual él lo pensaba, porque está escrito justamente por él mismo. Bueno, acaban algunos pedazos del diario de Mark Twitchell. Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres y eventos se modificaron ligeramente para proteger a los culpables. Esta es la historia de mi progresión para convertirme en un asesino en serie. Como cualquiera que acaba de empezar en una nueva habilidad, tuve un poco de prueba y error al comienzo de mis desventuras. Permítanme comenzar desde el principio y creo que verán lo que quiero decir. No recuerdo el lugar y el momento exactos en que decidí convertirme en un asesino en serie, pero recuerdo la sensación que me golpeó cuando me comprometí con la decisión. Fue una oleada de pura euforia. Me sentí más ligero y menos estresado por la libertad de la perspectiva. Había algo en la exploración urgente de mi lado oscuro que me atraía mucho. Soy un planificador y pensador tan metódico que el desafío en sí era tentador de contemplar. Simplemente sabía que era diferente de alguna manera del resto de la humanidad. No siento emociones como la empatía o la simpatía hacia los demás, por ejemplo. Por supuesto, cuando se trataba de conversaciones uno a uno reales con terapeutas, tenía que mentir. Lo último que tenía que hacer era ventilar todas mis fantasías más oscuras y planes a medio formar a alguien que está legalmente obligado a contactar a las autoridades si cree que un paciente se hará daño a sí mismo o a otros. No soy estúpido. Sin embargo, engaños aparte, fue un ejercicio útil para conocer mi sello. Usaría citas en línea para atar a mis víctimas. Una vez que se me ocurrió ese punto de partida claro, todas las demás piezas debían ser atendidas. Empecé a hacerme una serie de preguntas diseñadas para hacerme considerar todos los ángulos posibles. Quería tener cada paso del proceso ya planeado de principio a fin porque improvisar sería malo y llevaría al descuido. Tenía que tener un orden, un plan, algo que trajera calma a una situación caótica. Primera pregunta. ¿A quién quiero dirigirme? Al principio consideré a los hombres casados que buscaban engañar a sus esposas. En cierto modo estaría sacando la basura, haciendo justicia a aquellos que, en algún nivel, se merecían lo que les pasó. Pero la lógica de la situación niega esta posibilidad. Después de todo, las personas a las cuales esperan en casa a cierta hora tienden a ser reportadas como desaparecidas, y hay otros factores que conducirían a una investigación que no quería. No. Tenía que elegir personas en cuyas vidas enteras pudiera infiltrarme y eliminar la evidencia de mi existencia en todos los niveles. En primer lugar, necesitaba una ubicación. Busqué listados para encontrar algo adecuado. Empecé a buscar en almacenamientos, pero la videovigilancia y la incapacidad de llevar a mis víctimas allí sin problemas arrojaron esa idea por la ventana rápidamente. Cuando finalmente encontré mi ubicación, no podría haber sido más perfecto. Un garage independiente doble para alquilar en el sur de la ciudad, escondido en un vecindario tranquilo, en un lote con una casa ocupada por inquilinos que ni siquiera sabían leer inglés y mucho menos hablarlo. Todo, decidí, tendría lugar aquí. El acercamiento, la aprehensión y la muerte, así como la preparación para la eliminación del cuerpo, podrían realizarse en el relativo aislamiento de este edificio. Privacidad total. Inmediatamente me puse a trabajar quitando la tabla de direcciones de la parte de atrás, bloqueando todas las ventanas con tablas y cinta adhesiva, reemplazando las cerraduras. Compré un kit de procesamiento de cazadores, que si lo piensas es ideal para este escenario. ¿Por qué no usar un conjunto completo de herramientas diseñadas para desarmar grandes mamíferos en el bosque sobre la marcha? Reduce las salpicaduras causadas por las herramientas eléctricas, también reduce el nivel de ruido y también hay algo más gratificante en cortar tendones y huesos con las manos desnudas, que usar otra cosa que le quita diversión al trabajo. Sin embargo, mi cuchillo de matar era diferente. Quería que el arma utilizada para la hazaña en sí misma fuera simple, elegante y hermosa a su manera.
así que me detuve en una tienda de excedentes militares y compré un cuchillo de caza bien elaborado con una hoja de 8 pulgadas. Es acá cuando comienza a relatar un primer encuentro con un hombre que finalmente deja escapar, al que llama en este escrito Frank. Di 2 rápidos y silenciosos pasos hacia mi objetivo y presionando el bastón en la parte superior de su cuello apreté el gatillo. Se sobresaltó y saltó, pero hizo poco más que simplemente alertar al bastardo de lo que realmente estaba pasando. No dejó sus músculos inutilizables y la pequeña mierda se defendió. Yo tenía una clara ventaja. Era más alto y lo superaba en tenacidad y fuerza. Este también era mi entorno y no esperaba encontrarse con un psicópata con una máscara, solo con una hermosa mujer con la que esperaba tener suerte. La confusión jugó a mi favor y lo golpeé repetidamente. Gritó, ¿qué carajo?, a todo pulmón. El ruido era algo que esperaba evitar, pero no le presté atención y continué intentando dominar a esta pequeña mierda desafiante. Dejé caer el bastón y le di varios puñetazos en un lado de la cabeza, pero aún así no se dejó caer. Se soltó y me di cuenta de que se dirigía a la puerta por la forma en que entró, así que metí la mano en el bolsillo y saqué el arma. Le apunté directamente y de repente me tomó en serio, con los ojos muy abiertos. Le ordené que se tirara al suelo, a lo que obedeció rápidamente. Si levantaba la cabeza, aunque fuera un poco, le advertía que no lo hiciera. Me quité los guantes y fui por la cinta adhesiva. Arranqué un trozo y lo deslicé sobre sus ojos. Fue entonces cuando le dije que si hacía lo que le decía, lo dejaría vivir. Bajé un brazo alrededor de su espalda y estaba alcanzando el otro brazo cuando comenzó a desafiarme de nuevo. Volvió a ponerse de pie después de quitar la cinta adhesiva y cuando le apunté con el arma de nuevo, la agarró. Agarró fuerte 2 veces y creo que pude haber visto un destello en él que indicaba que había sentido la construcción del arma y se dio cuenta de que no era real, pero no podía estar seguro. Me aferré con la vida, no dispuesto a darle un objeto contundente para devolverme el golpe. Frank hizo algunos intentos débiles para golpearme y probó una patada impotente dirigida a mi ingle que desvié fácilmente. Le di un cabezazo en la cara y se soltó de nuevo. Me aferré a su chaqueta, pero él se soltó y salió corriendo hacia la abertura de la puerta. Lo seguí sin importarme más quién pudiera verme. Anduvo a tientas por el suelo. Lo agarré por la pierna como para arrastrarlo de regreso al garage, pero mi energía se estaba agotando y el instinto de supervivencia humano es una de las fuerzas más poderosas de la Tierra. Trató de agarrar mi máscara y estuvo muy cerca de quitármela. Solté el agarre y él se alejó girando hacia el callejón. Y efectivamente, una pareja en un paseo nocturno me vio ir tras él. Les devolví la mirada a través de mi máscara durante medio momento. No sé por qué lo hice tan bien. Tal vez fue algo que dijo Frank durante la escaramuza sobre jurar que no le diría a nadie si lo dejaba ir. Tal vez fueron mis propios instintos acerca de leer a la gente y el miedo en sus ojos lo que me dijo en el fondo que no denunciaría el incidente. Pero me sentí bien. Empaqué cualquier equipo propio y su chaqueta extraviada en una bolsa. Lo que sea que me apeteciera conservar, lo limpié y tiré el resto a un contenedor de basura. Como toque final, envié un último correo electrónico de advertencia a Frank a través del sitio de citas diciéndole que había rastreado su dirección IP a través de sus mensajes y que si me denunciaba, lo buscaría donde vive cuando menos lo esperaba y terminaría lo que comencé. En el mismo texto, Twitcher explica su relación con Lacey y con su esposa de ese entonces. En el transcurso menciona cómo ama a Lacey profundamente y que ella se metía con puros sociópatas solamente. Es interesante que haga estas aclaraciones por diferentes razones, pero también es increíble cuando habla de amor, ya que como describe las cosas, más bien parece una obsesión. Al leer este texto no puedo dejar de pensar en que por años estuvo obsesionado con Lacey y que hasta ese día pensaba en ella demasiado. Y entonces, después de hablar de Lacey, comienza a hablar acerca de Johnny, diciendo: le di instrucciones paso a paso para llegar a mi cuarto de matar sin revelar una dirección y asegurándome de incluir las excusas generales sobre la parada de autobús frente al lugar y la falta de estacionamiento. El tiempo estaba fijado, 7 p.m. Mi cuarto de matar todavía estaba perfectamente configurado desde la última vez, láminas de plástico colgando de las paredes, en el piso y, por supuesto, alrededor de mi gloriosa mesa, cinta adhesiva sellando las costuras para crear una burbuja para trabajar dentro. Guardé ese inútil bastón de aturdimiento y estiré mi cuerpo para calentarme. Me puse la máscara, me subí la capucha y esperé. Las luces aún estaban encendidas dentro del garage. Eran las 6:47 y todavía tenía un poco de tiempo, así que me preparé mentalmente para el evento principal. De repente escuché el rugido del motor de un automóvil y giré bruscamente para ver la distancia entre ejes de un Mazda que desaceleró y luego continuó. Mi adrenalina se disparó. Ese era él. El bastardo llegó temprano y sé que tenía que haber visto mis pies por lo menos. Decidí seguir el patrón de todos modos. Apagué todas las luces y esperé detrás de la cortina que había colocado para protegerme de la vista. Otra pausa. Podía oír el crujido de su ropa mientras se agachaba para pasar por debajo de la puerta. Se puso de pie y dijo: ¿hola? Me quedé helado.
Esto era nuevo. Nunca antes había oído a nadie saludar a una habitación negra y vacía. Asumió que yo estaba aquí. Y tenía razón. Después de todo, le había dicho bajo mi alias que habría un tipo que usaría el garage durante el fin de semana como taller. Rápidamente me quité la máscara y la puse en la mesa secundaria más débil que usaba para mi computadora portátil. Y sin ningún otro plan, volví a actuar. Hola, llamé de vuelta en un tono alegre. Me moví hacia los interruptores de luz e iluminé la habitación. Soy Harry, dije intencionadamente, sin saber qué más decir exactamente. Soy un cineasta local. Estoy preparando un escenario que se supone que debe parecerse a una pequeña área de asesinos en serie aquí. Es posible que haya oído hablar de mis cosas. Soy el tipo que armó la función de comedia en nuestro festival de cine local. No he oído hablar de eso, respondió el hombre al que me referiré de ahora en adelante como Jim. Entré en modo súper amigable. Le mostré mi arma de utilería y cómo no era real. Rápidamente mencioné que su cita se estaba retrasando un poco y que regresaría en unos 20 minutos. Dijo que volvería. Durante 20 minutos caminé de un lado a otro considerando qué hacer, sopesando los riesgos y los beneficios. Podría estar hablando por teléfono con uno de sus amigos, revelándole la dirección y contándole sobre mí. Por otro lado, él me conoce, así que ahora tengo una ventaja sobre él, y al mismo tiempo la obligación de usar esa ventaja para sacarlo de la escena. Aún así, cuando terminaron mis 20 minutos, me acobardé. Cuando su auto se detuvo por segunda vez, saqué mi teléfono celular y en otra gran actuación simulé hablar con mi alias por teléfono. Le di la mala noticia de que, trágicamente, parecía que no iba a poder llegar. Lo siento, amigo, no sé cuánto tiempo tuviste que conducir para llegar aquí. 27 cuadras en total, 10 minutos como máximo, incluidas las luces. Pero parece que está atrapada en el tráfico y no tiene idea de cuánto tiempo estará. Y con eso mi víctima se fue. Salió por la puerta que debería haberse cerrado en su perdición en ese momento. Hice un balance de mi situación. Estaba parado en medio de una sala de asesinatos perfectamente preparada y en realidad iba a dejar que esto se convirtiera en el golpe 2. Ya tenía la sala preparada y toda la noche era mía para hacer lo que quisiera. Así que volví a conectarme para encontrar a alguien que estuviera dispuesto a dejarlo todo e irse de inmediato. Mi nueva cuenta que acababa de crear esa mañana tenía más de 200 mensajes claros de todo tipo de personas. Después de 25 minutos de leer detenidamente, todavía no tenía nada cuando mi víctima, que escapó 2 veces, me envió un mensaje. Mi respuesta inmediata fue una gran disculpa y una oferta de reprogramar para el día siguiente. Su respuesta fue que viniera de nuevo esa misma noche. No vivía lejos y no quería desperdiciar su noche más de lo que yo quería desperdiciar la mía. Miré la pantalla de la computadora portátil sin moverme durante media hora, decidiendo. Escribí un mensaje con una rápida disculpa por el retraso y una invitación para volver. Equilibrado tenía un plan completamente nuevo. No se necesitaba máscara esta vez, solo fingiendo estar hurgando en la parte de atrás del set y luego, ¡bam!, lo dejaría inconsciente y su supervivencia sería una ventaja, pero no necesaria. Jugó perfectamente, reapareció por la puerta del garage y pronto lo seguí. La habitación se llenó con el eco de la tubería chocando contra la parte posterior de su cráneo cuando pude sentir que mi yo depredador tomaba el control. Ese único momento fue el fin de todo. Me había comprometido ahora y no había vuelta atrás. La plantilla estaba hecha y era matar o ser arrestado por asalto agravado con un arma mortal, tal vez incluso por intento de asesinato. Él no cayó como el saco de papas que esperaba. ¿En serio?, me pregunté a mí mismo. Continué golpeando a Jim en la cabeza repetidamente, pero solo pareció aumentar su adrenalina también. Empezó a gritar a todo pulmón: «Policía, policía, policía», y casi me cago en los pantalones. Mi furia se duplicó y lo golpeé con tanta fuerza que la sangre salpicó por todas partes, pero principalmente sobre mí. Cayó al suelo, pero aún estaba consciente. Al igual que todos, ofreció dinero de inmediato. Siempre encuentro esto un poco degradante tanto para mí como para la víctima. Como si no pudiera simplemente matarlos y tomarlo de todos modos. No, por favor, señor víctima, deme algo de dinero en efectivo de su billetera y ruéguelo. A pesar de recibir varios golpes mortales en la cabeza, el susto y la adrenalina de la situación le dieron fuego para defenderse un poco. Ya he tenido suficiente de esto, dijo mientras débil y mareado trataba de quitarme el tubo. Mi ira resurgió. Luché contra él y esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Saqué mi cuchillo de caza de su vaina y viendo la sorpresa en su rostro cuando vio la hoja se la clavé en el estómago. Su reacción fue puro Hollywood. Ni siquiera me di cuenta de que la puerta del garage aún estaba entreabierta. ¿No se suponía que debía cerrar eso? ¿Nunca aprenderé? Nadie vino, nadie susurró, ni siquiera desde el otro lado del callejón. Mis pequeños avisos que envié a los vecinos sobre filmar thrillers aquí hicieron su trabajo, y nadie prestó atención, asumiendo que era una escena o algo así. Oh, definitivamente fue una escena. Jim gemía y gemía. Hundí el cuchillo profundamente en su cuello. Días después del evento reflexionaba sobre esto y deseaba haberlo engañado ofreciéndole llamar a una ambulancia,
si me daba su código PIN de débito antes de que le abriera la yugular. Tal vez guarde eso para la próxima víctima, ya que nunca parecen quedarse dormidos como se supone que deben hacerlo. Lo llevé a desangrarse allí mismo, en el suelo, lejos de las láminas de plástico colocadas específicamente para evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, yo tenía problemas más grandes. No tenía idea real de si un corredor, un paseador de perros, un vecino poco convencido o algún otro individuo al azar habría llamado a la policía, solo como precaución. Yo estaba parado allí cubierto de sangre. Estaba por toda mi cara, mi sudadera con capucha, mi abrigo y mis jeans. Sostenía el arma homicida en mi mano, de pie sobre lo que sería en unos momentos un cadáver y sin el tiempo suficiente para hacerlo desaparecer. Preparé mis cosas e hice lo único que podía hacer. Esperé una señal sobre qué hacer a continuación. Esperé a que se acercaran rápidamente las sirenas como señal para marcharme y pensar en una muy buena historia para más tarde. Esperé y fui recompensado con el silencio. Dulce, dulce silencio. Tuve suerte. Nadie se asustó, nadie reaccionó. Estaba libre. Evalué mi situación y fue a la ciudad en mi solución improvisada. Tenía un tipo muerto que necesitaba ser procesado, así que fue eso lo que hice, lo procesé. Recuerdo haber pensado mientras subía a este gigante a mi mesa que de ahora en adelante debía ceñirme a los tipos más pequeños. Este tipo era al menos 2 pulgadas más alto que yo y tal vez un par de libras más pesado. Y no soy un camarón. Saqué mi kit de procesamiento que contenía un cuchillo de carnicero para la carne pesada, un cuchillo para filetear para trabajos más pequeños, un desollador que podría ser útil para cortar el cuero cabelludo y una sierra dentada para los huesos. También había un par de tijeras y una tabla de cortar. Ahí tenía la cuchilla de otro pedido que había hecho. En el texto también habla de su esposa y de la manera en la que él tenía que fabricar sus mentiras casi a la perfección para que no lo atrapara, diciendo: mi esposa no es tonta. Se necesita mucho para convencerla de una mentira elaborada. Cuando me atrapó navegando por sitios de citas en internet, le conté esta historia rápida de cómo estaba investigando un artículo sobre citas en línea, trabajo que obtuve a través de un sitio web freelance. Afortunadamente para mí, ya era miembro de este sitio freelance y pude probar esa parte. La siguiente parte fue mucho más difícil. Quería prueba tras prueba. Tuve que fabricar una persona completa, lo cual es mucho más complicado de lo que parece. Creé un empleador falso, corrí a buscar un teléfono celular prepago y luego contraté a un actor para que hiciera un juego de roles en el teléfono conmigo, en el altavoz para que Tess pudiera escucharlo. Luego le pedí que dejara un mensaje de correo de voz como esta persona para que si ella llamaba al número sonara legítimo. Entonces, siguiendo con el caso de Johnny. Decidí que lo mejor sería ir desde los pies hacia arriba. Lo primero es lo primero. Saqué su billetera y sus llaves y las puse en la mesa de mi computadora. Luego usé las tijeras para cortar sus pantalones y apartarlos. Tenía mi tambor de acero de 45 galones alojado en una bolsa fuerte de grado contratista donde estaba poniendo todos los artículos. También corté la camisa pero dejé la ropa interior. Empujé y empujé las articulaciones para encontrar el camino de menor resistencia. Empecé cortando las piernas a la altura de las rodillas, todo en una sola pieza. Ni siquiera me molesté en quitarle los zapatos o los calcetines. El cuchillo atravesó la carne como si nada. Me sorprendió lo completamente no resistente que puede ser el tejido humano. Incluso los tendones y ligamentos se separaron limpiamente. Casi no había sangre. No es de extrañar ya que la gran mayoría estaba acumulada en el suelo, afortunadamente absorbida principalmente por la chaqueta de Jim que se había desprendido durante nuestra lucha. Puse la pierna amputada en la basura y pasé al muslo, que era esencialmente la misma rutina, solo que más gruesa, más grasosa. Me di cuenta de que no era tan horrendo como los medios lo hacían ver en la televisión o en las películas. Desmembrar un cuerpo humano era un evento relativamente poco emocionante, pero tenía mis formas de hacerlo más divertido. Canté para mí mismo mientras trabajaba, hablé conmigo mismo, reflexioné sobre las nuevas herramientas que obtendría para hacer que el próximo sea más fácil. Le quité los brazos a la altura de la articulación del codo y usé las tijeras para cortar las yemas de los dedos para aumentar la confusión al identificar el cuerpo. Este hombre era muy común sin adiciones internas especiales de las que hablar. Cortar la cabeza también fue un asunto simple, y atravesar las vértebras en la parte posterior del cuello no requirió mucho al atravesar el tejido conectivo. El torso era sorprendentemente pesado por sí solo y lo corté en dos a través del diafragma. Los intestinos humanos simplemente se ven como un largo rollo de salchicha cruda en comparación con el espantoso millaje de fibrosas asquerosidades que parecen estar en las películas. Me sorprendió. Se produjeron sonidos divertidos y liberaciones de presión en mi mesa cuando el torso se hundió. Una vez que el cuerpo estuvo en bolsas, comencé mi proceso de limpieza. Twitchell fue arrestado el 31 de octubre de 2008 y fue puesto en prisión a la espera del juicio. Se preguntarán, ¿cómo es que lo encontraron? Bueno, como les venía diciendo, Twitchell no era tan inteligente como él quería creer que era.
Los agentes solo tuvieron que convencerlo de que eran otras personas interesadas en hacer de sponsor para una de sus películas. Twitchell, creyendo que la vida es así de fácil, decidió reunirse con los supuestos inversores en un café. Claramente era una trampa y lo atraparon ahí. El juicio en sí tardó bastante, mientras tanto la fiscalía se encargaba de recolectar la mayor cantidad de evidencia posible. En el auto y en la casa de Twitchell se encontraron rastros de sangre de Johnny, es decir, los rastros de ADN coincidían con él. Además tenían el archivo rescatado de la computadora de Twitchell donde contaba detalladamente cómo realizó el asesinato. Y coincidía con lo que se había encontrado, por supuesto. Finalmente lograron que Twitchell les dijera dónde estaban los restos del cuerpo. Llevó a la policía hasta una alcantarilla muy específica donde había dejado todo. En todo momento quedaban vueltas para encontrar la ubicación de la alcantarilla que Twitchell tan amablemente había escrito en un post-it como solía hacer. Él iba en el auto de policía bostezando. No le importaba mucho. Recordemos que él se refería al cuerpo de Johnny, más bien sus restos, como los desechos de lo que había hecho. Entonces, veamos ahora así la reconstrucción del día de los hechos después de saber toda esta información. Era el 10 de octubre de 2008. Johnny, quien había estado chateando con una mujer que conoció en un sitio de citas, fue citado por esta para que vaya a su casa para conocerse en persona. Johnny estaba muy entusiasmado con esto. Incluso le contó a uno de sus amigos sobre lo que estaba pasando y la chica que había conocido por internet. Es así que él llega al lugar donde lo habían citado, que era en realidad el garage de Twitchell. Una vez allí rápidamente se dio cuenta que la mujer con la que había estado hablando no existía. Como ya saben entonces y como ya les dije, hubo un forcejeo, pero finalmente Twitchell logró asesinarlo. Es decir, el plan inicial de Twitchell era crearse un perfil falso, engañar a Johnny, llevarlo hasta el garage donde estaba todo montado como para filmar una escena de tortura y asesinato, apuñalarlo y finalmente desmembrar su cadáver, quemar algunas partes y luego poner los restos en bolsas de basura, para tirarlos más tarde a las alcantarillas. Después de haber hecho todo esto, Twitchell utilizó el celular de Johnny para enviar mensajes y correos electrónicos a todos sus contactos en los que decía que se iba de vacaciones a Costa Rica por tiempo indefinido. Incluso envió un mail al trabajo de Johnny diciendo que renunciaba. Y el resto, como ya saben, es historia. El juicio se llevó a cabo en el año 2011. Twitchell se declaró culpable de haber matado a John Altinger, pero dijo que no había sido como detallaba en el documento, sino que fue en defensa propia y que el documento era por supuesto una ficción que él había inventado. También en su computadora encontraron otro documento llamado A Profile of a Psychopath, o el perfil de un psicópata, en donde se autoanalizaba sobre su personalidad y comportamiento. Uno de los detalles más mediáticos sobre el caso y razón por la cual el caso se hizo tan conocido es que Twitchell admitió tener un gran fanatismo por Dexter Morgan. Es decir, el de la serie de Dexter, él lo admitió, era más que obvio igual. Por eso se conoce tanto el caso como el copycat de Dexter, es decir, el asesino copia de Dexter Morgan. Aunque también, por supuesto, se usó bastante en los medios amarillistas para provocar un poco a la gente diciendo que otra vez una serie había inspirado a un asesino serial, o una película, un cantante. Siempre se hacen estas cosas. Muchas veces los medios han salido a decir que, por ejemplo, los juegos inspiran a adolescentes a asesinar personas. Ya los conocen. Finalmente, Twitchell fue declarado culpable por el homicidio en primer grado de John Brian Altinger y sentenciado a prisión perpetua con un mínimo de 25 años antes de poder pedir la libertad condicional. Actualmente, Twitchell continúa cumpliendo su condena y recién en el año 2036 será elegible para la libertad condicional si es que siquiera se la otorgan, lo cual no creo. Pero bueno, esa es toda la información por hoy. Ese es todo el video por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y si conocían este caso. Realmente ya dije suficiente, no tengo nada más que decir. El documento de 42 páginas lo pueden conseguir literalmente en cualquier parte. Ponen en internet Mark Twitchell SK Confessions, así como lo ven escrito en pantalla, y lo encuentran. Y ya está, si lo quieren leer completo. Realmente leyendo lo que escribió pienso que se creía mucho más inteligente de lo que era. No era tan inteligente, de hecho era bastante tonto, o sea, completamente lo contrario. Bueno, creo que también opinarían lo mismo después de escuchar todo este video, supongo. Se tenía demasiada estima, pero bueno, de vuelta díganme qué opinan ustedes y si quieren ver otros casos, déjenmelos abajo en los comentarios. Ahí en la descripción tienen el link a Patreon, tienen otros links interesantes,
información sobre el video, información sobre mí, mis redes sociales, todo ahí en la descripción. Acá también les dejo mis redes sociales en la pantalla por si quieren ir a verlas. Acá está mi Twitch, donde voy a empezar a streamear otra vez, ya que ahora no tengo ni problemas de garganta, ni ninguna cosa extraña de las que me pasaban antes, así que ya está, ya debería estar. No voy a decir nada porque cada vez que digo eso, de que me voy a poner a streamear porque ya no hay ningún problema, pasa algo. Así que no voy a decir nada, vayan a Twitch si quieren igual, que ojalá esté streameando en algún momento. Recuerden que leemos libros para otros casos y me faltan varios porque tuve que atrasar todos los que tenía en mente debido a la cantidad de cosas que van pasando día a día que me terminan atrasando en el trabajo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.